pero porque era muy extensa, pero vamos a ver la segunda parte que tiene por título Los caminos de Dios. Y vamos al libro de Éxodo capítulo 3, verso 1 al 12. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le acercó el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza que no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, o sea, todos feos, ¿verdad? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este mensaje, Señor. Gracias, Señor. Sea tu Espíritu Santo poniendo tus palabras en mi boca, usando mi vida una vez más, Señor. Señor, sé tú hablando a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias que este tiempo, Señor, que se va a dar tu palabra, sea un tiempo de bendición a nuestras vidas, de convicción a nuestras vidas, Señor, y podamos poner por obra tu palabra, Señor, que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella, Señor. Bendícenos, fortalécenos, háblanos, trae consuelo, trae edificación, trae exhortación a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablábamos sobre cuando Moisés le dice a Dios, cuando los iba a enviar a la tierra prometida, y Dios se había molestado con el pueblo porque habían formado un ídolo y lo habían adorado, y Dios se molestó, se enojó y dijo, no voy a ir más con ustedes. Voy a enviar un ángel que los acompañe hasta la tierra prometida, pero yo no iré. Y Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, no saques. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Amén. Entonces, Moisés buscaba la presencia de Dios. Quería la presencia de Dios. Él no quería
que un ángel los acompañara. Él no quería la bendición de un ángel, él quería al Dios de las bendiciones. Él quería que Dios estuviera con ellos como él lo había prometido de un principio. Entonces, Moisés clamó a Dios, tuvo una charla con él, una plática con él, ¿verdad? En oración, y Dios concedió esa petición. Pero Moisés actuó de esa manera porque él conocía el camino de Dios, él conocía la voluntad de Dios y él quería ir en la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Tú la conoces? ¿Cuál es la voluntad o cuál es el camino que tú y yo tenemos que seguir? ¿O conocemos los caminos de Dios? Dios comenzó a mostrar sus caminos a Moisés desde el principio, desde el momento en que él se presentó en la zarza. Dios se presentó en la zarza. A través de ahí el Señor empezó a mostrarle sus caminos a Moisés. Y para todos aquellos que deseamos caminar con Dios, ¿verdad? En intimidad, de corazón con Él, conocer sus caminos, es de vital importancia, ¿verdad? Que conozcamos su voluntad, que conozcamos sus caminos, que estemos conociendo, hacia dónde Dios nos está llevando, qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Para qué Dios te llamó? Y puede ser un llamado personal, un llamado ministerial, un llamado familiar. Amén. Entonces, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me apartó de entre muchos? ¿Para qué Dios me tiene aquí? Para venir a escuchar un mensaje que me hace llorar y me hace, me hace traer convicción a mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Tenemos que conocer los caminos de Dios. Y uno de ellos es uno de sus caminos es la santidad. Amén. Es la santidad. Las primeras palabras de Moisés que escuchó de parte de Dios fueron estas: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa, o santo es, ¿no? En otras versiones. Entonces el Señor estaba llamando a Moisés a la santidad. Y tú y yo necesitamos vivir en santidad. Si tú y yo queremos conocer los caminos de Dios y los propósitos de Dios en nuestra vida y queremos ser usados por Dios, necesitamos caminar en santidad. Si queremos discernir la voluntad de Dios, necesitamos caminar en santidad. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Gracias, Padre. Se los voy a leer en dos versiones, en esa de la Reina Valera y en la de la nueva versión, la nueva traducción viviente. Entonces, Romanos 12. 12, versos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y quiero leerlas en esta versión que me gustó mucho. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable y perfecta. Amén. ¿Qué necesitamos de parte de Dios? ¿Verdad? Primeramente, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Sí? Nuestro espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles delante de Dios. Y tú dirás, pues, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo lograr eso si somos seres imperfectos, si somos pecadores? Pues el Espíritu Santo el que nos ayuda. Jesús pagó dio su vida por nosotros, murió en la cruz para que nosotros fuésemos justos por medio de Jesucristo. Entonces, conforme tú y yo vamos entregando todo nuestro ser a Dios, al Señor, y nos vamos rindiendo a Él, y nos vamos metiendo cada vez más en su presencia, en su palabra, buscándole a Él, entonces nosotros se va a ir cambiando nuestra manera de pensar. Las malas costumbres se van. Todo aquello que adquirimos del mundo, lo empezamos a hacer a un lado. Porque sabemos que nada de esas cosas le agradan al Señor. Entonces, cuando tú y yo somos transformados, ¿verdad?, en nuestra manera de pensar, entonces vamos a conocer la voluntad de Dios. Vamos a conocer los caminos de Dios. Entonces, todo esto es un proceso, un tiempo en que desde que tú y yo recibimos, desde el primer día que recibimos a Cristo en nuestra vida, ahí el Señor empezó a trabajar en nosotros, el Espíritu Santo, y empezó a renovar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas. Y poco a poco ha habido una transformación en nosotros. ¿Me equivoco? No, hemos sido transformados y seguiremos siendo transformados. Este trabajo, como dice la palabra, la obra que Cristo empezó en nosotros la irá perfeccionando cada día. El Señor nos lleva a la madurez cada día, al conocimiento de su persona, al conocimiento de su palabra. Este principio de sobre la santidad, pues no es negociable delante de Dios. O eres o no eres. O eres frío o eres caliente. Pero tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. O eres totalmente frío o eres totalmente. O eres de las tinieblas o eres de la luz. Pero tibio te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Amén. Entonces tenemos la dificultad que tenemos para encontrar la voluntad de Dios se debe muchas veces a que el camino por donde transitamos tú y yo no es de santidad. No estamos llevando una vida plena de santidad. Dios requiere de nosotros santidad para tener una relación con Él. Y sabes, tú y yo continuamente, diariamente nos tenemos que rendir a Dios y ponernos a cuentas con Él. Porque todos los días fallamos, porque todos los días pecamos, no somos perfectos. Pero si tú y yo vamos con un corazón contrito y humillado, reconociendo que le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Que hemos fallado en esa santidad, que hemos fallado en esa relación con Él. Él es fiel para perdonarnos. Él es fiel.
Él nos perdona, Él nos da otra oportunidad y otra, pero no tenemos que abusar de eso tampoco. Sino que tenemos que vivir en santidad, porque Él lo requiere de nosotros. Él requiere que tú y yo vivamos en santidad para tener una relación con Él. Tú dices, bueno, pues yo tengo una relación, todos los días oro, Dios me habla, Dios me muestra, sí, pero hay mucho más. Hay mucho más que Dios quiere mostrarnos. Hay mucho más que Dios quiere hablar a nuestra vida. Hay mucho más de su persona que Él quiere darse a conocer a nosotros. Hay mucho más. Y no debemos de conformarnos con lo poco que le conocemos, porque le conocemos poco. Porque Él es grande en todo. Y lo conocemos poco. Conocemos a un Dios de la Biblia, que a veces ese Dios de la Biblia no está aquí. No porque Él no quiera estar, sino porque nosotros no le permitimos llegar, entrar. Así es. Dios requiere de nuestra santidad. Dios requiere que tú y yo tengamos una relación estrecha con Él. Y debido al pecado, nuestros caminos pueden parecer correctos a nuestros propios ojos, pero que al final son caminos de destrucción. Quizás tú y yo digamos, no, pues estamos bien, voy a la iglesia, todos los servicios, diezmo, ofrendo, doy mis pactos, sirvo al Señor, etcétera, ¿verdad? Voy y ayudo al pobre, al necesitado, mi trabajo es honesto, no robo, no hago tranzas, no nada. Estoy bien ante nuestros propios ojos. Pero ¿qué tal lo que hay en el corazón? Lo que se mueve en los pensamientos, en el alma, nuestro carácter, ¿qué tal ahí? Y al final dice, son caminos de destrucción. Y aunque tú y yo seamos fieles en todo lo que aquí hacemos, pero nuestro corazón está contaminado, tiene falta de perdón y hay muchas otras cosas, pues todo eso nos lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovecha. El enemigo toma ventaja y entonces quiere destruir nuestra vida y nuestra familia. La primera vez que Dios amenazó al pueblo de que de que Dios se separaba de ellos fue precisamente por eso, porque les faltó santidad al pueblo. Y vaya conmigo allí a Éxodo nuevamente, capítulo 33. Verso 3. Dice, a la tierra que fluye leche y miel, dice, pero yo subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Sí? Cuando Dios, lo vamos a leer desde el número 1 para entender un poco más. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios estaba mega molesto con el pueblo por la idolatría, por la falta de santidad.
Y dijo, es mejor que vaya un ángel con ustedes a que yo vaya, porque si yo voy y ustedes siguen igual, yo puedo destruirlos. Y Dios no quería destruir el pueblo. Dios no quería consumirlos, porque era su pueblo. Pero dijo, es mejor que te envíe al ángel a que yo vaya. Mis promesas, la promesa que yo les hice a tus antepasados, yo la voy a cumplir, pero no voy a ir, va a ir un ángel. Qué fuerte es esto. Es fuerte que a veces por nuestra desobediencia, por la falta de santidad, por la idolatría y por muchas otras cosas, el Señor, contristamos el corazón del Señor y el Señor dice, me voy a apartar un tantito de ti. Y a veces con tantito que se aparte, para nosotros es mucho. Cuando ya no lo sentimos cerca, cuando ya no nos sentimos que no nos habla, cuando oramos y las oraciones no llegan, ¿verdad? Es terrible, es doloroso no sentir su presencia. Es doloroso cuando tú y yo le hablamos y él no nos responde. Es doloroso no estar en tu lugar de oración y sentir un vacío y sentir que él no está ahí, porque en otras ocasiones vamos y inmediatamente sentimos su presencia, pero hay otras veces que no lo sentimos. Sabes, el pueblo de Israel no había valorado el privilegio de tener al gran yo soy con ellos. No había valorado que el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, iba con ellos, estaba con ellos, los había sacado de 400 años de esclavitud de Egipto. Escuchó el clamor de su pueblo y él envía a Moisés para ser libertador de ese pueblo. Y el Señor, y al pueblo se le había olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. Que hasta después le reclamaban, es mejor estar allá en Egipto. Allá no nos faltaban las cebollas y no sé qué más. Que venir aquí contigo, nomás maná y maná y maná y maná, y ya me enfadó el maná, quiero otra cosa. Y a veces somos así. Ya me cansé, Señor, que siempre lo mismo. Y no somos agradecidos. Es fuerte esto, amada iglesia. El principio aquí es que mientras mayor es nuestro privilegio, mayores son las consecuencias adversas cuando caemos. Entre más le conocemos, entre más Él nos da y nos da a conocer y caminamos en Él, las consecuencias que pueden venir a nuestra vida si tú y yo caemos van a ser fuertes. Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. El profeta Isaías lo dijo de otra manera. Si me acompañas a Isaías capítulo 59. Isaías 59. Verso 2. 1 y 2 lo vamos a leer. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice, Dios no ha cortado
su mano. Dios no ha cortado su mano para salvar. Dios no ha cortado su mano, ¿verdad? Para salvar, ni ha agravado, o sea, no ha dejado de escuchar. Él siempre está presto para escucharnos, para ayudarnos, para traer sanidad, para traer salvación a nuestras vidas. Pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las consecuencias del pecado. El Señor, podríamos decir que tapa sus oídos para no escucharnos más. Pero Él no acorta la mano. Él no deja de escucharnos hasta que tú y yo caemos en pecado y en desobediencia. Entonces el Señor se aparta. No porque Él quiera, sino porque Él no puede estar en donde hay pecado. Cuando tú y yo lo practicamos. Él puede estar, el Señor convivía con los pecadores. Que fue algo que le criticaron mucho. Porque Él vino a salvar lo que había perdido. Pero nosotros como creyentes o como su pueblo, ¿verdad? Que Él había escogido, al caer en las iniquidades y en el pecado del Señor se apartó. Y dijo, no voy más con ustedes. La santidad en la vida de un creyente es la evidencia de la presencia manifiesta de Dios, porque es Él que nos hace santos. Él es el que nos santifica. Y ser santos es ser apartados para Él. No es que van a ser un monito de nosotros, ¿no? Ser santos es una persona que vive apartada para Dios. Y tú y yo hemos sido llamados a ser santos. Y vaya conmigo porque este versículo está tremendo. Primera de Pedro. Dios es grande, amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Perdón, estoy en otro libro. Primera de Pedro 2, 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién eres? Eres linaje escogido por Dios. Él te escogió. ¿Para qué? Para llevar un sacerdocio real. Te llamó a la nación santa. Somos un pueblo que Él adquirió a través de Jesucristo, adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. A esto nos llamó Dios. Por eso es importante que tú y yo vivamos en santidad. Por eso es importante que caminemos en obediencia. Se extienden dos formas de anunciar sus virtudes: las proclamarlas o reflejarlas. Las virtudes de Dios. Porque podemos proclamar, yo puedo pararme aquí y proclamar las virtudes de Dios, pero las estoy reflejando en mi vida. Que Dios nos ayude.
Cuando nuestras vidas reflejan poca santidad, indican que no conocemos sus caminos o que no estamos andando en ellos. Eso es lo que refleja cuando hay poca santidad en nosotros. Me está picando un cabello, disculpen. Número 2, los caminos de Dios son soberanos. Cuando Moisés fue llamado, inicialmente rehusó ir. En ese momento Dios comenzó a mostrarle sus caminos, ¿verdad? Que sus caminos son soberanos. Éxodo 4. Verso 10 y 11. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Quién te puso la boca para que hablaras? Para aquellos que no quieren hablar al público. ¿Quién puso la boca en ti? ¿Quién hizo escuchar al sordo o ver al ciego? ¿No fue Jehová? Entonces, si Jehová te llama a ir a un lugar porque te va a usar, nosotros no podemos poner excusas. Que no soy bueno para hablar, que soy tartamudo. Yo sé que aquí no hay ningún tartamudo, ¿verdad? Soy tartamudo, no hablar, no me sé expresar, me pongo muy nervioso. Y empezamos a poner excusas y excusas. Pero sabes, cuando tú y yo le creemos y le decimos: Señor, si tú me envías, yo voy. No sé hablar, soy tartamuda, no tengo experiencia, me dan nervios, no sé ni lo que voy a decir, etcétera, etcétera, pero vas y lo haces. Y vas a ver el resultado de todo eso. Porque lo que aquí Dios se mueve es por la obediencia. Él no se preocupa si tú sabes hablar o no sabes hablar. Porque Él va a poner sus palabras en tu boca. Miren, las primeras veces que yo predicaba, era una corredera al baño antes de subir al púlpito. Y una sed que me daba, se me secaba la boca todo. Y los nervios. Y ya las hermanas decían: vas a predicar, ¿verdad? Porque me veían que iba para allá y para acá. O sea, claro que da miedo. Claro que dan muchos nervios. Claro que sí. Pero sabes, lo maravilloso de todo esto es que sabemos que Él es el que hace las cosas y no nosotros. No nosotros. Por eso tenemos que decirle: sí, Señor. No sé, pero tú eres el que sabes. No sé, Señor, lo que tú quieras hacer, pero tú lo vas a hacer. Yo estoy aquí para que tú me uses y hazlo como tú quieras. No es a mi forma ni a mi manera, es la manera de Él. Amén. Ayer fui al médico. Me fui a hacer unos estudios porque he traído un muy fuerte dolor de espalda y de la cintura, etcétera, y me fui a checar y me hicieron varios estudios. Me tomaron radiografías y pues los médicos dicen que mi columna no está bien, que hay mucho desgaste. Y yo anoche le decía al Señor, porque le pregunté a la doctora, esto
¿tiene solución o no tiene solución? No, dijo, esto es degenerativo. ¿Ok? Le dije, Señor, no hay médicos, no hay medicamentos, no hay tratamientos que puedan ayudar a mi columna, que puedan quitar ese desgaste en mi columna. El único que lo puede hacer eres tú. El único que, porque así le dije, el único que puede rellenar esos huesitos eres tú. Y volverlos a poner como tú los formaste, como tú lo creaste. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que ni la ciencia, ni los médicos, ni nada pueden hacer. Es donde Él se manifiesta. Y yo lo creo. Amén. Y voy a esperar mi sanidad y mi milagro. Le dije, Señor, apenas tengo 3 años pastoreando, Señor, por favor, ayúdame. Necesito estar sana. Necesitamos estar sanos. Porque enfermos no le podemos servir. Y yo reclamo mi sanidad. Porque hay muchos años por delante todavía para servirles. Amén. Dios santo. En la mañana le decía, Señor, ¿qué? Porque siempre le pregunto, ¿qué me voy a poner hoy, Señor? Y le dije, no, ya no me voy a poner tacón, porque me voy a lastimar más. No, dije, Señor, en tu nombre voy y me pongo mis tacones todavía. Amén. ¿Sabes? Dios lo hace. Dios lo hace. Así es que esperemos los milagros de Dios. Amén. Bueno, con lo que leímos de Moisés me salió un poquito, ¿no? Pero ahí venimos de regreso. Moisés debía comenzar a entender que si quería caminar con Dios, tendría que dejar de cuestionarlo. Podemos hacer preguntas a Dios cuando hay cosas que no entendemos. Las podemos hacer. Señor, no entiendo esto, explícame qué significa esto, aquello, ¿no? Pero no tenemos el derecho de cuestionarlo. No tenemos el derecho de decir, ¿por qué, Señor? ¿Para qué quieres que yo vaya si yo no puedo? Nosotros simplemente tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a su llamado. Con cada una de las plagas que trajo sobre Egipto, Dios le confirmó a Moisés que sus caminos eran soberanos y mostró soberanía sobre toda la creación. Cuando actuamos con rebeldía, demostramos que no conocemos sus caminos. El Señor nos va abriendo camino. Nos va abriendo sendas donde no las hay. Nos va abriendo puertas que están cerradas. Y nosotros no podemos estarlo cuestionando por qué sí, por qué no. Simplemente nos toca obedecer su llamado, a su llamado. Entonces, el Señor le confirmó sus caminos. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, como quiere y cuando quiere. Y tú y yo no tenemos ningún derecho de estarle cuestionando. Él es Dios soberano. Señor, que lo quieres hacer, está bien. Lo hacemos así. Miren, en Mujer se Sana es un servicio que damos los martes a las 9:30. Todos los martes 9:30, ¿verdad, mujeres? Y se tocan temas relacionados con la mujer. Ahorita estamos tocando temas para con los hijos, pero la mayor parte es para la mujer. Bueno, empezaron a llegar varones a estos servicios. Empezaron a llegar varones. Y me preguntaron por ahí, pastora, pues este es un servicio de mujeres, es una reunión de mujeres. Y yo les dije, ¿saben qué? Yo tengo temor de estorbarle al Espíritu Santo.
Y si Él los está mandando, Él tiene un plan para ellos. Y yo no les voy a estorbar a Dios. Así es que todos varones quieren venir, vénganse. Vénganse a recibir. Porque no sabemos lo que Dios va a hacer. Él es soberano. Y uno no puede ser esa piedra de tropiezo para que otros reciban. Amén. Entonces Moisés sabía, que estaba conociendo cuáles eran los caminos o el camino de Dios, hacia dónde los estaba llevando. Dios decide si nos acompaña o se retira de nosotros. Él es el que lo decide, y lo que lo determina si Dios va a ir contigo o no es el grado de obediencia a su voluntad. Él va a decidir si va con nosotros o no va con nosotros. Y todo va a depender si somos enteramente obedientes a Él. La desobediencia del pueblo hebreo hizo que llegaran a la tierra prometida 40 años después. La tierra de Egipto a la tierra prometida, ¿cuánto? Eran días para llegar, no recuerdo el número exacto, pero podían llegar en días. Sin embargo, rodearon el desierto por 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia y la rebeldía. Y a veces tú y yo estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo por nuestra rebeldía. No avanzamos, no crecemos, no recibimos lo que Dios tiene para nosotros por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Y esto le pasó al pueblo de Israel. 40 años, cuando en días podían haber llegado. Y en esos 40 años murió la generación que salió de Egipto por la rebeldía. Los que entraron a la tierra prometida eran las otras generaciones. ¡Qué tremendo! La desobediencia del pueblo terminó agotando a Moisés, quien también llegó a desobedecer lo que el Señor le había ordenado, y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que fluya agua. Pero él estaba tan enojado con el pueblo que fue y la golpeó. Y por ese acto de desobediencia, Moisés no entró a la tierra prometida. Qué delicado es todo esto, y nosotros a veces lo tomamos tan a la ligera. Es que Dios es bueno y me perdona. Sí, pero si continuamos con lo mismo y lo mismo por mucho tiempo, Dios se aparta un poquito de nosotros, o un mucho. Y no es fácil vivir sin su presencia, aquellos que ya la hemos experimentado. Entonces, desobedecer a Dios o al Señor, ¿verdad? Le costó a Moisés entrar a la tierra, porque los caminos de Dios son caminos de obediencia. La obediencia es primero. Tenemos que ser obedientes a Él y a su palabra. Queremos lograr muchas cosas en la vida, hay que obedecer su palabra. Hay que obedecerle a Él. Amén. Los caminos de Dios son de fidelidad. Aún en las peores circunstancias, Dios le recordó al pueblo que enviaría un ángel delante de ellos para hacerle llegar a la tierra prometida, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios cumple con lo prometido. Lo que comienza, lo termina. Amén. La pregunta es si nosotros cumpliremos con lo prometido a Dios y a otros. ¿Cumplimos realmente nuestras promesas? Dios, si tú me sanas, Dios, si tú me salvas, Dios, si tú me das, Dios, si tú me provees, yo voy a ser fiel a ti.
Yo te voy a servir todos los años de mi vida. Yo voy a estar ahí para ti. Y voy a ir a donde tú me envíes. Y entonces la pastora te llama. Hermano, hermana, necesito que vaya a predicar a tal lugar. Ay, no, pastora, yo no, mejor envía a Héctor. Pero Dios quiere que tú vayas. Pero no puedo. Pero Dios quiere que tú vayas porque Dios va a hacer algo a través de tu vida. Hay un propósito cuando Dios nos habla o nos llama a hacer algo. No se trata de que si fulanito mejor vaya por mí, no, se trata de que uno vaya porque Dios quiere usar tu vida. Si a Dios le interesara que Héctor fuera, le hubiera dicho a Héctor directamente o me lo hubiera mostrado a mí. Pero me mostró a cualquiera de ustedes y no quieren. No se asusten, es un ejemplo que estoy dando. Entonces, Dios cumple con lo prometido. Él siempre va a cumplir sus promesas. ¿Las cumpliremos nosotros? He ahí el problema, ¿no? El Señor decide volver a acompañar al pueblo después de oír la petición de Moisés, precisamente porque Él es el que hace o cumple sus promesas, ¿no? Y cuando somos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios por eso. Nuestra infidelidad es la evidencia de que no conocemos sus caminos y de que no lo conocemos a Él. Cuando tú y yo somos infieles, cuando tú y yo no hay rebeldía, desobediencia, pues es una señal de que tú y yo no conocemos sus caminos y no le conocemos a Él. De oídas te había oído, ¿no? Número 4, los caminos de Dios son inescrutables. Vaya conmigo a Romanos 11:33. Gloria a su nombre. Perdón. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra inescrutable se refiere a algo que no se puede comprender, que no se puede saber ni averiguar. Se utiliza para describir los designios de Dios, que para los creyentes son decisiones que están fuera del alcance humano. En la Biblia, la palabra inescrutable se usa para describir los caminos de Dios, la grandeza de Dios, las riquezas de Dios, de Cristo. Sus adjetivos son insondable, impenetrable, indescifrable, misterioso, enigmático, oscuro e innegociable. O sea que los caminos de Dios tú y yo no los vamos a conocer ni a averiguar cuáles son hasta que se nos sean revelados. Hasta que se nos sean revelados. Cuando Dios le habló a Moisés que tenía que regresar a Egipto para libertar al pueblo, es un camino que Moisés no sabía que iba a ir por ahí. Es un camino que Moisés no conocía, que iba a venir de parte de Dios para él. Y hay caminos para tu vida, que de parte de Dios para tu vida, que te va a decir, mira, por aquí quiero que vayas, porque hay una encomienda que quiero que tú realices. Entonces Moisés empezó a conocer en ese momento. Su sabiduría suprema
supera la nuestra. Él es quien escribe la historia y cuando la escribe conoce el final desde el principio. Desde que Él creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, desde que Él antes de la fundación del mundo ya sabía quién eras tú, cuándo ibas a nacer y cómo ibas a vivir y cómo ibas a terminar y cómo ibas a morir. Él ya lo sabe. Él sabe cómo tú vas a terminar. Él sabe cómo, hasta dónde vas a llegar. Él lo sabe. Nosotros vamos conociendo el día a día. No podemos conocer el futuro, pero Él lo sabe. Él sabe que tú vas a llegar hasta aquí. Y Él ya tiene todo preparado. Aunque tú y yo nos desviemos, ¿verdad? De su voluntad o nos desviemos de su camino. Mira, Él nos va a hacer manita de coche y regrésate. Y regrésate. Porque lo que yo dije que tú eres, lo vas a hacer. Amén. Entonces, Él te regresa. Amén. Aleluya. Él te va a regresar a su camino. Si andamos un poquito desviados, nos va a regresar. Y vamos a llegar a Él rendidos. Señor, sí, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque la experiencia que obtuvimos en ese camino que no era de Dios no es buena. Y nos desviamos y empezamos a vivir la vida loca y bien a gusto. Pero vienen las consecuencias. Entonces empezamos a enfrentar las consecuencias de nuestra desobediencia y pecado. Y entonces dicen, no, pues yo mejor me regreso con mi Padre. Porque en Él había paz, había contentamiento. Su presencia estaba conmigo. Él me ayudaba en todo. A la casa de mi Padre yo iré. Amén. Amén. Él es glorioso. Wow, fíjense. Dios dirigió al pueblo de Israel en el desierto, de modo que los puso al frente del Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Del Mar Rojo. Atrás venía el enemigo, el ejército de Faraón. A los lados había montañas. ¿Para dónde nos vamos? Estamos acorralados, estamos en un callejón sin salida. Y saben que Dios los llevó ahí. Dios los llevó hasta ese punto porque Él sabía, Dios sabía que ellos iban a cruzar, que Él iba a abrir el mar y iban a cruzar. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde no haya una salida. Y a veces estamos siendo acorralados. Y llega el momento en que tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me voy? ¿A dónde le corro? Pero no sabes que Dios tiene una puerta abierta. Y Dios la abre para darte salida y vuelvas a Él. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. A veces los callejones sin salida son la evidencia de que Dios nos está guiando para mostrarnos que Él es Dios y que puede obrar cuando ya no hay esperanza. Él es Dios. Estamos llenos de problemas, de situaciones difíciles, ya no sabemos a dónde ir, a quién correr, con quién correr, no sabemos, esta enfermedad me está matando, ya no sé qué voy a hacer.
Mi vida está por terminarse, perdí mi negocio, perdí mis finanzas, ya no sé qué voy a hacer, tengo muchas deudas, tengo mucho esto. Un callejón sin salida. Pero el Señor nos pone ahí para que tú veas y yo vea que Él nos está guiando. Y para ti, para mí puede ser algo tormentoso, doloroso, algo que tú dices, esto es terrible lo que me está sucediendo. Ya no sé qué hacer. Entonces es cuando nos rendimos a Él. Señor, hice lo que pude. Ya fui aquí, ya fui allá, ya todas partes. Solo me quedas tú. Ayúdame. A ese punto es donde Dios nos quiere llevar. A ese punto es donde Dios nos quiere llevar. Para mostrar su poder. Para mostrar su soberanía. Para mostrar que Él es el Dios de los imposibles, el Dios grande y todopoderoso. Para mostrar que Dios sigue contigo. Para mostrar que Él es el que hace todas las cosas. Y Él se lleva toda la gloria. Toda la gloria se la lleva a Él. Cuando tú y yo queremos que Dios nos dé una explicación de todo lo que sucede en nuestra vida, ¿verdad? O de lo que va a ocurrir, demostramos que realmente tú y yo no conocemos los caminos de Dios. Porque a veces nos cuestiona o le cuestionamos que no tenemos ese derecho de hacerlo, pero lo hacemos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto si yo te pedí que no sucediera y sucedió? ¿Por qué esto? Yo lo cuestioné al Señor cuando mi esposo falleció. Yo estaba enojada. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hasta que llegó Dios me mostró lo que estaba sucediendo en mí. Yo caí de rodillas y le pedí perdón. Perdóname por haberte cuestionado. Perdóname por haberme molestado contigo. Perdóname. No podemos cuestionarlo. Y después al tiempo pasó y oraron por mí. Recuerdo que era una pastora que oró por mí, que yo no conocía, no nos conocíamos, pero esa pastora se acercó y oró por mí y me dijo el Señor a través de su vida, yo no te he quitado nada. Es doloroso darnos cuenta que nos equivocamos, que pensamos que es Dios el que hace las cosas. ¿Sabes? Eso fue muy doloroso para mí, reconocer que me he equivocado y que lo estaba cuestionando y todavía estaba molesta con él. Lloré y le pedí perdón y solo sentí su abrazo. ¿Cómo vino a consolarme en ese momento? Los caminos de Dios son inescrutables, no los vamos a entender. No los vamos a conocer a menos que Él nos los muestre. No sabemos por qué Dios permite ciertas cosas, pero después lo vamos a entender. Amén. Grandes son sus obras. Los caminos de Dios son una representación de su voluntad y esta es un reflejo de su carácter. No podemos conocer sus caminos en su totalidad, pero podemos confiar en sus formas porque Él nos ha revelado su carácter
en su palabra. Dios es el autor de nuestra historia y nosotros no conocemos la historia completa. Qué bueno, ¿no? Imagínate. Pero nuestra mayor búsqueda debe de ser su presencia. Además, en ningún otro lugar encontraremos lo que encontramos en Él. En Él encontramos perdón, redención, vida eterna, paz, gozo, significado para nuestra vida, propósito para nuestra vida. En Él encontramos todas estas cosas. En Él vivimos. En Él nos movemos y por Él existimos. Una vez más, seguir sus caminos es seguir su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Tenemos que seguir la voluntad de Dios, nos parezca o no, lo entendamos o no. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y Él sabe por qué está permitiendo las cosas. ¿A dónde te está llevando o nos está llevando? ¿A dónde? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué Dios que quiere formar en ti como varón, como mujer? Hay un propósito poderoso y eterno para tu vida. ¿La conoces? No la conocemos del todo. Pero Dios tiene un plan para ti. Tiene un plan y un propósito. Y ese plan y propósito y promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Pero muchas veces Él va a estar con nosotros o otras veces nos va a enviar un ángel. ¿Qué es lo que tú y yo preferimos? ¿El ángel o a Él? A Él. Por supuesto que lo preferimos a Él. Los ángeles son de bendición. Pero el Señor es el hacedor de milagros y maravillas. Ponte de pie. Gracias, Jesús.